Bueno, buenas tardes, queridos amigos, a un nuevo encuentro del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín. Queridos amigos y queridas amigas, me llamo Andrea Sosa, soy la directora del instituto. Hoy tenemos el placer, el enorme placer de que viene una amiga a dar un tema que es muy solicitado por ustedes, que es intercambio telegráfico de las relaciones laborales encubiertas. Vamos a hablar de doctrina y jurisprudencia. La doctora es la doctora Natalia Salvo, ella es abogada laboralista, asesora de la Cámara de Diputados de la Nación, docente universitaria UBA y UNPAS y publicista. Realmente este tema fue muy pedido, estuve hablando bastante con Nati, que ella da otros temas, pero bueno, habló de la parte práctica, que es la que estábamos solicitando. Bueno, gracias al Colegio de Abogados de San Martín, al Consejo, al área académica y hoy a Alejandro que nos está acompañando. Bueno, gracias Nati, de paso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Desde ya agradezco muchísimo al Colegio de Abogados y al Instituto de Derecho del Trabajo. Es para mí un enorme placer, especialmente a Andrea, que me ha convocado siempre muy solidariamente para que pueda exponer sobre este tema que creo desde ya y les anticipo que es de importancia trascendental para nuestra disciplina del derecho del trabajo. Voy a intentar hacer una exposición que por supuesto en todas y cada una de las cosas que tenga impacto en la realidad, pero por sobre todas las cosas, para que después ustedes puedan formular las preguntas o las dudas que le vayan surgiendo en el decurso de la charla, ¿sí? Para eso es que voy a intentar hacer lo más estructural posible la charla y que ustedes me puedan consultar o preguntar. También le comentaba a Marcela, Faro y Andrea que voy a dejar luego alguna serie de fallos o modelos de intercambio telegráficos que son de mi autoría, por supuesto, para que los puedan utilizar como base. Después cada uno en su labor artesanal profesional va incluyendo diversas cosas que hacen a la práctica y a la praxis. Ustedes vean que en cualquier profesión hay doxa, ¿no? Y hay praxis, es decir, hay academia, hay técnica, hay doctrina, pero la práctica es fundamental, sobre todo en una ciencia del derecho como la nuestra. El tema que nos convoca hoy entonces es la doctrina, la jurisprudencia y fundamentalmente el intercambio telegráfico en el marco de las relaciones laborales encubiertas. Y para esto voy a tomarme una especie de 5 minutos para hacer una introducción de por qué considero fundamental poner de relieve los principios del derecho del trabajo que vamos a poder utilizar también en el intercambio telegráfico como punto primordial y principal de un reclamo laboral. Yo siempre digo que el intercambio telegráfico es el momento en el cual se diseña la estrategia ofensiva y también defensiva que va a echar la suerte de un reclamo posterior. La forma en que manifieste el reclamo y lo que reclame después no va a poder ser modificado. Y es trascendental porque no solamente el contenido no puede ser modificado, sino también el soporte normativo, más allá de la posibilidad jurídica que tiene el juez de subsumir los hechos, en este famoso adagio iure novit curia, en el derecho o la calificación jurídica que considere. ¿Por qué es importante el tema de las relaciones encubiertas en el derecho del trabajo? Porque nosotros tenemos básicamente un derecho de orden público y que se diferencia del derecho privado, del derecho civil, fundamentalmente porque estamos hablando de dos sujetos cocontratantes desiguales. No hay igualdad contractual inicial en el derecho del trabajo. Esto está plasmado, por si lo quieren citar en alguna oportunidad, no solamente en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que dice el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, la que asegurarán al trabajador. Ahí ya está delineando el bien jurídico a proteger de manera unidireccional por la Constitución Nacional, que es el trabajo y por lo tanto el sujeto que lo presta el trabajador. Pero en la ley de contrato de trabajo está en el artículo 17 bis, que dice básicamente que las desigualdades que crea la ley son entendidas como una suerte de compensación de las que ya existen de por sí antes de iniciar un contrato.
Fíjense la diferencia fundamental entre tener dos cocontratantes en pie de igualdad desde tenerlos en inferioridad de condiciones. Está más abajo, si se quiere, el trabajador o la trabajadora. ¿Y esto por qué? Porque en un modo de producción capitalista, la persona que tiene la prestación de hacer, ¿no? Esto que en el derecho nosotros llamamos el hacer infungible del trabajador, que está inescindiblemente confundido con su propia existencia, ¿no? Esto es importante destacarlo, porque es la causa fundamental por el cual hay una protección especial al trabajador. El trabajador no está protegido por una cuestión subjetiva, por una cuestión de maduración, como se puede justificarse la tutela a los menores, por ejemplo, por una maduración para contratar, sino por condiciones objetivas o materiales de existencia que lo llevan a estar en desigualdad de condiciones con respecto a la otra parte del contrato o al empleador. ¿Y esto cómo lo traducimos en la práctica? Bueno, muchas veces ustedes van a ver en las cartas documentos que ponen cuestiones subjetivas, como por ejemplo, usted lo que pretende hacer es generar un conflicto para enriquecerse sin causa por la voluntad de hacerse de un rubro indemnizatorio que no le corresponde. Todas estas cuestiones subjetivas que tengan que ver con la motivación extrajurídica del trabajador, motivación que por supuesto no tiene ningún impacto jurídico, las podemos ir despejando para responderlas y saber que no se trata de privilegios que tiene el trabajador, sino de derechos para proteger al trabajador. Y a través de los institutos jurídicos, ¿no? Nosotros sabemos que el instituto jurídico es el conjunto mínimo de normas autosuficientes que regula, por ejemplo, una condición contractual, como la remuneración, como la jornada, como las licencias ordinarias en la ley de contrato de trabajo. Entonces, el principio protectorio se hace concreto, primero, para compensar a ese sujeto, teniendo presente que este conjunto mínimo de normas que están en la ley de contrato de trabajo, que están en los convenios colectivos, son, primero, inderogables, es decir, no pueden ser derogadas por normas posteriores en cuanto a la progresividad de la protección. Después, y esto también tiene mucha implicancia en lo práctico, no son disponibles. Quiere decir, y es totalmente distinto al derecho privado, que no se pueden hacer acuerdos que degraden, restrinjan o alteren los derechos imperativos que surgen de la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, los acuerdos que a veces el empleador le dice al trabajador que le va a pasar por mail para que firme, que va a salir de convenio, que va a tener otra categoría, que le van a sacar un plus, le van a poner otro plus, pero que va a cobrar menos, que le van a restringir la jornada. Es decir, toda negociación o disposición que encubra una renuncia de derechos no tiene validez porque estamos hablando de un conjunto de normas indisponibles. Y esto lo vemos proyectado en el artículo 7 de la Ley de Contrato de Trabajo, 8 y 12. Los primeros dos establecen básicamente que los convenios colectivos de trabajo no pueden establecer derechos que estén por abajo de la ley de contrato de trabajo. Y que están llamados a acumular beneficios. Esto lo vemos de manera muy, muy práctica en lo que tiene que ver con la remuneración. La ley de contrato de trabajo establece un salario mínimo vital y móvil, que hoy en día, si no recuerdo mal, es de 16.875 pesos. Pero cada convenio colectivo, que también es una norma de orden público, indisponible e inderogable e irrenunciable, está llamado a acumular esos beneficios. Con lo cual, cuando nosotros tengamos que hacer un intercambio telegráfico, tenemos que ver cuál es el convenio colectivo que se aplica, ¿sí? Porque en lo que tiene que ver estrictamente, por ejemplo, con la remuneración, se va a establecer una remuneración superior, ¿sí? Pero no me quiero ir de lo inicial de este pequeño resumen de 5 minutos que les quería decir. Es decir, la importancia de que nuestra disciplina se autonomizó y es distinta o se cinde del derecho civil porque la voluntad
jurídica está restringida. ¿Y por qué está restringida? Porque se entiende que hay dos sujetos desiguales. Por lo tanto, hay un principio protectorio que tutela o protege al trabajador, como dice la Corte Suprema de Justicia en el fallo Aquino del mes de septiembre del 2004, como categoría constitucionalmente protegida. ¿Sí? El principio protectorio, yo los voy a enunciar porque después los vamos a ver, la importancia que tiene el intercambio telegráfico para las relaciones de trabajo encubiertas. El principio de irrenunciabilidad, los que les acabo de decir, por acuerdo de partes no se pueden renunciar derechos y tampoco puede haber renuncias como acto jurídico unilateral por parte del trabajador. Hay otro principio de derecho del trabajo que nos hace autónomos y muy diferentes a la disciplina del derecho civil, que es el principio de primacía de la realidad. Hay un fallo de la Corte Suprema viejo, que se llama el fallo Colalillo, y que Pla Rodríguez, que es un doctrinario muy conocido y que se encargó mucho de este principio, establecía que en el derecho del trabajo, al revés también del derecho civil, esto marco la diferencia para que vean lo distinto y lo diverso que es encarar un reclamo civil en base a la normativa que un reclamo laboral. Donde la preeminencia de los hechos o de la realidad de los hechos está por encima de los documentos. Y esto tiene muchísima importancia en el tema de las relaciones encubiertas que estamos mencionando, el principio de primacía de la realidad. Porque muchas veces se suscriben contratos de locación de servicios, contratos comerciales, o a través del monotributo, que es un impuesto y desde ya no es un contrato, un impuesto o un tributo que abonan los pequeños contribuyentes. Se trata de dar una apariencia de legalidad fraudulenta a una relación de trabajo que subyace. Entonces, lo que importa por el principio de primacía de la realidad, que siempre lo invoco también en los intercambios telegráficos, cuando se alega la existencia de relaciones de trabajo encubiertas, es que priman o prevalecen los hechos a los documentos. ¿Y esto por qué? Porque en laboral el juez lo que va a hacer para calificar en estos casos específicos la existencia o no de una relación de trabajo es advertir si existen o no las notas tipificantes de una relación de trabajo que ahora vamos a ver. ¿Sí? Es decir, que va a escrutar y va a escudriñar a través de la prueba, de los testigos fundamentalmente, esto es muy importante también. Voy mechando y después ustedes me van preguntando también. En un reclamo judicial, primero laboral, luego judicial, donde se alega la existencia de una relación totalmente indocumentada, es decir, sin registrar en su totalidad, la prueba testimonial es de importancia capital porque es la única forma que yo tengo de cumplir el principio de quien afirma un hecho tiene la carga de probarlo. Más allá de también la proyección del principio protectorio a través del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece una presunción iuris tantum de existencia del contrato de trabajo ante la acreditación de esta afirmación, prestación de servicios ante un tercero. Y ahora vamos a ver ese juego de presunciones. Pero estoy primero detallando los principios porque muchas veces a uno le parece que son meramente declamativos, pero es importante hasta ponerlos en el intercambio telegráfico, porque yo después lo que consigno de manera circunscripta y reducida en el intercambio telegráfico, en base a axiomas, presupuestos o afirmaciones, puedo ampliar ese contenido en la demanda, en los hechos de la demanda, en la plataforma fáctica o como se diga. Entonces, si yo señalo la existencia de una relación de trabajo encubierta, ¿sí? Ya sea que se le otorgue apariencia de legalidad a través de ciertos documentos o no, después me puedo explayar con más raigambre y más fundamento. Y recordemos que la tarea de los principios es una tarea integradora del derecho ante la inexistencia de normas, informadora para el legislador, pero también interpretativa para el juez, que es quien aplica la normativa.
reitero, como tenemos un derecho de orden público imperativo, inderogable, indisponible e irrenunciable, se proyecta en este caso, en el proceso, a través de la existencia, o en el proceso, no, en las normas, a través de la existencia del juego de presunciones, que no es ni más ni menos que la forma de facilitar o invertir a veces el onus probandi o la carga probatoria a quien en consonancia también con la famosa teoría o doctrina de la carga de las pruebas dinámicas, es decir, ¿quién está en mejor posición de acreditar un hecho? ¿Sí? Bien, entonces, dicho esto respecto del derecho del trabajo, ¿por qué está escindido del derecho civil? ¿Cuáles son los principios distintos a aplicar? Vamos a entender mejor la situación. Principio protectorio, que no tiene que ver con privilegios subjetivos al trabajador, sino con que el trabajador, al ser su prestación contractual, su obligación contractual, que es el objeto del contrato de trabajo, artículo 37 de la LST, está inescindiblemente confundido con su propia existencia. Entonces, a riesgo de cosificarlo y hacerlo una cosa susceptible de apreciación pecuniaria, o sea, una cosa en los términos jurídicos, tiene que haber una tutela o una protección especial, que se va a ver desgranada durante toda la ley de contrato de trabajo y en la Constitución Nacional también y de manera fundamental. Entonces, dijimos los principios básicos, el principio protectorio, el principio de renunciabilidad, es decir, el trabajador, esto que puede ser una verdad de perogrullo en un intercambio telegráfico, ojo que lo he visto como respuestas a intercambios telegráficos, no pueden decir, usted aceptó estar en esta condición. ¿Por qué esa aceptación, esa voluntad jurídica tácita del trabajador no tiene virtualidad para el derecho del trabajo? Por imperio del juego armónico, esto yo después se los paso en el intercambio telegráfico, del artículo 7, 8, 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Estamos hablando de un derecho de orden público. Retomo entonces, principio protectorio, principio de renunciabilidad, principio de primacía de la realidad, donde priman los hechos por sobre los documentos. En estos hechos, en esta plataforma fáctica, van a estar las notas o los extremos que hacen a una relación de trabajo y que es lo que nosotros vamos a tener que intentar acreditar. Pero básicamente la importancia de lo de hoy es que la existencia o no de un contrato de trabajo hace a la aplicabilidad o no de la ley de contrato de trabajo y de la protección y de la tutela del derecho del trabajo. ¿Se entiende? Eso es la importancia trascendental. ¿Y cómo sabemos o cómo advertimos cuando hay una relación de trabajo o un contrato de trabajo? Bueno, yo creo que hay artículos que son fundamentales y que yo utilizo. Primero sabemos que la noción del contrato de trabajo está en el artículo 21. Ahí tenemos los elementos de la relación jurídica, los sujetos y el objeto. ¿Sí? ¿Cuáles son los sujetos? El trabajador puede ser o debe ser una persona física. ¿Sí? Esta persona física tiene enfrente o puede tener enfrente a otra persona física, a un grupo de personas físicas, a un conjunto de personas físicas con varias personas jurídicas, ¿sí? Y el objeto es la prestación de servicios, la obligación, lo digo en los términos del artículo 21, la realización de actos, la ejecución de obras o prestación de servicios en favor de la otra. Ese es el objeto, es lo que da la prestación infungible, la obligación de hacer, ¿sí? Al punto tal que es tan trascendente que se considera que es un contrato intuito persona, porque incluso se extingue con la muerte del trabajador, que no sucede del mismo modo cuando fallece el empleador si es una persona física, si se desea continuar con la explotación. Bien, entonces el objeto del contrato de trabajo es esta actividad lícita que está contemplado también en el artículo 37. Pero del otro lado, y esto también es muy importante en un intercambio telegráfico, porque tiene que tener un destinatario, un obligado. Y ese obligado puede ser, reitero, una persona física, un conjunto de personas físicas, una persona jurídica con algunas personas físicas, varias personas jurídicas.
Y acá quiero introducir otro artículo más. Primero, como ya les dije, la matriz conceptual está en el artículo 21. Pero después, para definir trabajador, que es una persona física, no reviste mayor complejidad, está en el artículo 25. El tema es, ¿quién está del otro lado de la relación contractual? El empleador. ¿Y quién es empleador o quién es el obligado a la luz de la ley de contrato de trabajo? Bueno, es quien aprovecha la prestación. Y este concepto del aprovechamiento de la prestación es muy importante porque primero nos sigue sacando de este concepto de ceñirnos a los documentos. Cuando nosotros recibimos un cliente, le vamos a pedir que nos relate una determinada situación, supongamos que no está documentada su vínculo, ¿sí? Y nos va a hablar seguramente de una persona física, quién se comporta como dueño, quién usufructúa, mejor dicho, su prestación, en el marco de empresa, se ha involucrado una persona jurídica, para la cual prestaba servicios, incluso aunque no le haya facturado. Por eso tenemos que sacar la cabeza configurada para ver los documentos o los contratos, porque acá prima otra lógica totalmente distinta, que es la primacía de los hechos o la prevalencia de los hechos por sobre la existencia de documentos. Sobre todo si esos documentos lo que intentan es constituir un fraude, configurar o prefabricar un fraude, como por ejemplo, yo te pago el monotributo, ¿sí? ¿Por qué es un fraude? Porque se intenta evadir la aplicación de las normas laborales. Y hay otra cosa muy importante que quiero que tomen nota respecto del fraude en relación al derecho del trabajo. Es una figura de fraude objetivo. No hace falta la voluntad del empleador para que sea su conducta fraudulenta. Y esto está específicamente, es un artículo que también yo utilizo mucho en los intercambios telegráficos, cuando sobre todo se obliga o se constriñe a facturar a la otra parte para encubrir la relación laboral, que es el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero volvemos a la matriz conceptual del contrato de trabajo para saber dónde después tenemos que hacer hincapié para confeccionar un intercambio telegráfico. Artículo 21, ¿quién es el trabajador, quién es el empleador? ¿Quién usufructúa o quién aprovecha esa prestación? Pero, como ya les dije, puede ser una persona física, un conjunto de personas físicas y demás. Hay una figura que se llama la figura del pluriempleador, que yo también utilizo mucho en los intercambios telegráficos, y que está en el artículo 26, y que es el que justamente define quién es el empleador para el contrato de trabajo. Insisto, la trascendencia o la relevancia de este artículo es a quién le dirigimos el intercambio telegráfico. A la persona que este trabajador nos está relatando, porque nosotros tenemos que hacer una suerte de tamiz. Las preguntas que le formulemos al cliente son muy importantes. ¿Quién te daba órdenes de trabajo? ¿Quién se comportaba como dueño? ¿Quién era el dueño de la firma? ¿Sí? Y ahí vamos a sacar o varias personas físicas, o a veces hay una sociedad que está interactuando, ¿no? O sea, supongamos que es un trabajador que presta servicios como mesero, tal vez quien expende el ticket de ese lugar hay una persona jurídica también. Entonces, el artículo 26, que es uno de los que yo utilizo para responsabilizar en un intercambio telegráfico a diversas personas que son las que aprovechan la prestación del cliente de ustedes en el caso de que sea un trabajador. Se considera empleador a la persona física o conjunto de ellas o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador. Este artículo va de la mano con el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el que define empresa según la Ley de Contrato de Trabajo. Y fíjense que las palabras no están de más, porque la ley dice, a los fines de esta ley, no a los fines del derecho comercial, o a los fines de esta ley se entiende por empresa toda organización instrumental de medios materiales, inmateriales y personales ordenados bajo una dirección, que la ley, el reparto de esos poderes de dirección se lo dan al empleador, para la obtención de un fin económico o benéfico. Y este artículo es muy importante porque una empresa, a los fines de la Ley de Contrato de Trabajo y para responder por las obligaciones contractuales del empleador,
puede ser un conjunto económico con algunas personas físicas, varias personas físicas, insisto, de la mano con el 26, el 5 con el 26, que establece también la figura del pluriempleador. Quédense tranquilos y tranquilas que yo voy a mandar una especie de, o varios modelos de intercambio telegráfico para que vean cómo lo consigno. Volvamos a la matriz conceptual del artículo 21, que dice, habrá contrato de trabajo cualquiera sea su forma o denominación. Acá está el principio de primacía de la realidad. Cualquiera sea su forma o denominación, sea que se llame contrato de locación de servicio, contrato de colaboración empresaria, etc. Acá estoy viendo que están preguntando por dónde lo voy a enviar. Se lo voy a enviar a Andrea Sosa o a Marcela o a las dos para que se los hagan llegar. Entonces, ¿habrá contrato de trabajo? Hola, Sí. Nati, ¿cómo estás? No, vos no te preocupes, yo ya le voy poniendo en el chat a los amigos y amigas que están, que después desde académica se lo envían, así Perfecto. que para que estén tranquilos. Y bueno, quieren todo el material, quieren tener todo el material, todos los escritos para la mejor profesión. Gracias. Me parece muy bien. Bueno, seguimos entonces con la matriz conceptual. Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma de denominación, ahí tenemos el principio de primacía de la realidad. Siempre que una persona física, contrato de trabajo instituto persona, como les referí recién, esto de persona física también lo tenemos en el artículo 25, que nos define qué es trabajador y que es lo menos complicado, obviamente. Se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra. Todas estas tres opciones es el objeto del contrato de trabajo, la prestación o la principal obligación contractual que pesa en cabeza del trabajador, bajo la dependencia de, en favor de la otra y bajo la dependencia de esta. Es decir, bajo la dependencia del otro polo de la relación de trabajo, del otro co-contratante, que ahí sí puede ser un artículo 26, una persona física, o un artículo 26 con un artículo 5 que define empresa. Hago un pequeño paréntesis acá también porque tiene que ver a quién le reclamamos. Supongamos que hay una empresa también, un conjunto económico, todas las figuras de quién es el empleador, ¿no? Como ubicando tenemos al trabajador, artículo 25, artículo empleador, artículo 26, artículo 5, pero si no del 26 al 31 están todas las variantes de quiénes son los responsables solidarios incluso, ante un trabajador por las obligaciones contractuales de un contrato. Fíjense que el principio protectorio también se proyecta en esta situación, porque el amplio espectro que le da al trabajador de reclamo por sus obligaciones contractuales, que no es antojadizo ni caprichoso, sino que tiene que ver con este parámetro objetivo, que responde a la pregunta de ¿quién se aprovecha de la prestación del trabajador? Ante esta pregunta, ¿para quién trabajabas? ¿Sí? Esta es la pregunta fundamental para ver quiénes son los obligados y a quién tenemos que remitirle el intercambio telegráfico. Después está, ¿bajo qué fundamentos? Y yo creo que el fundamento tan trascendente e importante, fundamentalmente ante relaciones totalmente encubiertas, es la noción que está en el artículo 21, que como les dije, son los elementos típicos que el juez tiene que observar si concurren para calificar a la relación jurídica que se le lleva a juicio como relación de trabajo. Están acá, en esta matriz conceptual. Y los fundamentos, bueno, es justamente quién se aprovecha de la prestación. Sigo con la definición del 21. Bajo la dependencia de esta durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, esto es porque la regla básica de la modalidad contractual que elige el contrato de trabajo la ley de contrato de trabajo para proteger al trabajador es contrato de trabajo a tiempo indeterminado y por tiempo completo, que es el principio general del artículo 90 de la LST. Al punto tal que el contrato de trabajo a plazo fijo, como es una excepción a este principio, o la utilización de otras modalidades contractuales, tienen que celebrarse como condición ad solemnitatem, no a la prueba, ¿sí? Por escrito, justamente por esto, porque se considera básicamente que a necesidades permanentes de la empresa, en los términos del artículo 5, se precisan trabajos permanentes también. Por eso el contrato de trabajo
por tiempo indeterminado. Y esto también hago una breve apostilla, cuando, por ejemplo, reciban intercambios telegráficos que vienen trabajadores prestando servicios para empresas de servicios eventuales, cuando en realidad no prestan tareas eventuales, sino permanentes, también utilizamos la figura del artículo 14 porque hay una intermediación fraudulenta o una utilización fraudulenta de una modalidad contractual que no es el principio de la ley de contrato de trabajo. Fíjense la importancia que tienen los principios si nosotros los utilizamos desde el intercambio telegráfico, porque también implican el diseño de una estrategia defensiva y ofensiva. Bien, dijimos, en un tiempo determinado, de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Acá tenemos la contraprestación vertebral y capital que tiene a cargo el empleador, como obligación contractual. Por eso la ley de contrato de trabajo sanciona con tanta fuerza el incumplimiento de esta obligación contractual en cabeza del empleador, conforme al artículo 74 de la LCT. Primero porque se trata, obviamente, de un derecho constitucional, cuando el 14 bis nos habla de la remuneración justa. Después porque es un crédito alimentario, es decir, la necesidad por la cual el trabajador concurre a la celebración de un contrato de trabajo es para procurarse su propia subsistencia. Con lo cual, el pago de la remuneración es fundamental. De hecho, también, por si lo quieren anotar, invocar, el artículo 137 de la Ley de Contrato de Trabajo considera a la mora o al retardo jurídicamente relevante del empleador en el pago de la remuneración de manera automática. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos la matriz básica para las notas tipificantes, los extremos, los requisitos que el trabajador debe probar para acreditar la existencia de un contrato de trabajo. La diferencia con el artículo 22, que en vez de hablar de contrato habla de relación de trabajo, es una palabra que en vez de se obligue, ven que el artículo 21 dice habrá contrato de trabajo, siempre que una persona física se obligue, el 22 dice siempre que una persona física realice. ¿Y qué es lo que sucede justamente en las relaciones de trabajo clandestinas, sin registrar? Hay ejecución de la relación de trabajo, pero no hay contrato. Otra de las cosas que me parece, no tiene que ver con la temática, pero me parece importantísimo destacar, es que no se trata el contrato de trabajo de un contrato formal que requiere forma escrita, a veces el alta temprana, por ejemplo, si se la dan al trabajador, la existencia de recibo de haberes o la consulta justamente en la FIP, nos dan cuenta de que hay un contrato de trabajo, que puede estar registrado exactamente como según las condiciones verídicas de la relación de trabajo, es decir, que tenga bien la fecha de ingreso, que la remuneración que efectivamente percibe el trabajador esté consignada en la documentación laboral, etc. Bien, entonces una vez que sabemos a quién demandar y demás, es cómo hacemos cuando viene, por ejemplo, un trabajador y nos dice, y yo no sé si habíamos quedado en que yo no iba a ser trabajador dependiente, o yo recibo una parte de la remuneración, o soy un remisero que presta servicios para una determinada agencia de remises, y la verdad que yo elijo mi horario. Y aquí quiero destacar la principal confusión doctrinaria que hay en relación a la existencia de la relación de dependencia o del contrato de trabajo. Como se ha definido la relación de dependencias por sus manifestaciones, es decir, si se va a trabajar o no a un lugar físico, si se usa o no determinado uniforme de trabajo, si tengo o no un horario determinado de trabajo. Fíjense la cantidad de figuras contractuales deslaboralizantes que tratan de evadir la normativa de orden público, y que tienen denominaciones hasta caseras, no sé, o freelance, o 1000 denominaciones que hay en inglés, autónomo. Ojo con eso, porque si nosotros definimos la relación de dependencia por si hay horario de trabajo o no, por si voy a trabajar a un determinado edificio o no, que ojo que edificio, fábrica, establecimiento no es la noción de empresa. En ningún momento se habla de lugar físico cuando hablo del artículo 5. En ningún momento se habla de persona jurídica, ¿sí? Es un concepto amplísimo. Les pongo un ejemplo. En el famoso fallo Rodríguez con embotelladora de la Corte Suprema de 1993, lo que se dice es que
la actividad de embotellamiento que realiza la embotelladora respecto de las aguas gaseosas Pepsi, no es una actividad que esté dentro de la actividad específica y propia de Pepsi. A la luz del artículo 5, la organización instrumental de medios materiales, inmateriales y personales ordenados bajo el fin, ¿cuál es el fin? Colocar un determinado producto en el mercado. En esos términos, tanto Pepsi, conjuntamente con la embotelladora, son una empresa a los fines de la ley de contrato de trabajo y por lo tanto es un argumento muy potente que no solamente yo, sino varios letrados utilizan para atribuir la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones contractuales, en este caso de Rodríguez, que había laburado 30 años en embotelladora y como no recuerdo si había quebrado o estaba en ese proceso concursal, se quedó sin cobrar en este caso y reclamaba solidariamente responsable a Pepsi. Bien, entonces, si tenemos los elementos tipificantes, si tenemos las notas tipificantes del artículo 21, lo que hace el artículo 23, que también es muy, muy, muy importante o trascendente para elaborar un intercambio telegráfico de relaciones de trabajo encubierta, es invertir la carga probatoria o el onus probandi si el trabajador acredita la existencia o la prestación de servicios. Esto, el artículo 23 de la LST juega en consonancia, si se quiere, con el 377 del Código Procesal Civil y Comercial, que establece que quien afirma un hecho tiene la carga de acreditarlo. Y dice lo siguiente el 23, el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Ahí es donde invierte la carga de la prueba. Y el trabajador tiene que solo acreditar, esta es la interpretación de la jurisprudencia amplia, el hecho de la prestación de servicios. No de servicios dependientes, que es la tesis restringida de la jurisprudencia. Porque si yo ya acredito la nota de dependencia, estoy acreditando el hecho o la afirmación o el acerto completo, y la verdad que pierde virtualidad o pierde sentido la misma presunción del artículo 23, que lo que hace es proyectar el principio protectorio en materia probatoria, ¿sí? Hay otro de los artículos que después de la reforma, que no recuerdo de cuál ley, pero a partir de, no sé si fue en el año 2010, que es el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que consagra el principio de la norma más favorable, la aplicación de la norma más favorable. Otra gran diferencia del derecho laboral respecto del derecho civil, porque ustedes saben que en el derecho civil está la pirámide normativa, ¿sí? En el derecho laboral la punta de esa pirámide o la norma que se aplica es la norma más favorable, sin perjuicio el lugar que ocupe en la pirámide jerárquica. Y dice lo siguiente en este caso: si la duda recayese en la interpretación o el alcance de la ley, los jueces o encargados de aplicarlo se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Es decir, si ante la acreditación de la prueba de la existencia de una relación de trabajos a la prestación de servicios, si hay prueba, pero hay dudas acerca del alcance, bueno, también podemos meter el artículo 9 para coadyuvar a acreditar la existencia de la relación de trabajo al momento de la aplicación de la ley. Pero voy ahora más al aspecto práctico, así cierro un poquito y me pueden preguntar. Es fundamental, queridos colegas y colegas, bueno, ambos, ver cuál es la estructura que tiene que conservar un telegrama colacionado. Primero porque, como hablábamos antes de ingresar con Andrea, Andrea decía, es el 90% del reclamo laboral el intercambio telegráfico. Yo adhiero a lo que dice Andrea, es cierto. Cuando a veces viene un cliente a presentarme un intercambio telegráfico que hizo otro letrado, yo dudo muchísimo en tomarlo. Porque más allá de las diferencias o la divergencia en la técnica que uno pueda utilizar, lo cierto es que si hay algo mal puesto o hay algo omitido o el trabajador se consideró despedido de manera precipitada o por injurias o incumplimientos contractuales que no puede probar, básicamente está echada la suerte del reclamo en un juicio posterior, porque después no puede cambiar el argumento. Hay un principio incluso que está en el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo que habla de la invariabilidad de la causa del despido. Si una extinción contractual se consumó por una injuria o un incumplimiento contractual, bueno, pues no se puede modificar. Lo ideal entonces es que la estructura sea la siguiente. Yo, trabajador, intimo a que en el plazo de ley el empleador
¿sí? Y ahí tengo la primera cuestión, ¿no? ¿Quién es el empleador? ¿A quién le voy a dirigir el intercambio telegráfico? Y en segundo orden, ¿bajo qué argumentos jurídicos? Para intimarlo al cumplimiento de determinadas obligaciones contractuales, que ¿en dónde están? Entre el artículo 62 y 89 de la Ley de Contrato de Trabajo. Hay deberes de conducta, que yo también siempre utilizo, sobre todo cuando se trata de relaciones de trabajo encubiertas, que están en el artículo 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dan inicio al compendio o al plexo obligacional. En primer lugar, el artículo 62, que es el deber de colaboración y solidaridad. Como las obligaciones en el contrato de trabajo son de tracto sucesivo, y se trabaja dentro de una misma, digámoslo así, es bastante igual controvertido el término, pero comunidad, entonces hay un deber de colaboración para la obtención de ese fin productivo o benéfico común que establece el artículo 5. Después está en el artículo 63 el deber de buena fe contractual, tanto al inicio, el desarrollo o incluso la extinción de la relación de trabajo. Entonces, si hay una relación de trabajo que se mantiene de manera clandestina, ya podemos advertir los primeros incumplimientos contractuales que tienen que ver con las obligaciones que se denominan de conducta y que tienen impacto en el 62 y el 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Después, ante relaciones contractuales encubiertas, ¿dónde está la obligación registral, conforme, como digo yo, en el intercambio telegráfico, a las condiciones verídicas de la relación de trabajo a vida, o que está tramitándose? Está en el artículo 7 de la Ley 24.013, que es la ley que incluso sanciona o condena o penaliza al empleador que incumple con la obligación contractual de registrar correctamente la relación de trabajo. La forma de intimar para que el empleador cumpla con la obligación contractual está en el artículo 11 de la Ley 24.013, o que también se denomina Ley Nacional de Empleo. Y lo que nos exige es poner pormenorizadamente cuáles son las condiciones contractuales que están deficientemente registradas. Supongamos que no se encuentra registrado el total de la remuneración. Bueno, ese es el supuesto del artículo 10 de la Ley Nacional de Empleo. Supongamos que está posdatada la fecha de ingreso en una relación de trabajo, ese es el supuesto del artículo 9. Y supongamos, como es el caso que hoy nos convoca, que no está registrada en su totalidad la relación de trabajo, sea que no esté registrada, o sea que se utilice una modalidad contractual fraudulenta según el artículo 14 de la LCT. Me hagan, simulen una relación contractual comercial, si yo soy un prestador independiente, un autónomo, ahí metemos también el artículo 14, ¿sí? Entonces, la obligación registral está en el artículo 7 de la Ley 24.013, que es la que dice en qué organismos tiene que estar registrada la relación de trabajo para considerar cumplida esta obligación contractual. Cuando nosotros intimamos al empleador a que dé cumplimiento, lo ideal es que arraiguemos en lo que dice la ley, en qué incumplimiento contractual está incurriendo el empleador. El empleador está incurriendo en el incumplimiento contractual de abonar la remuneración, artículo 74. También, obviamente, siempre vamos a encontrar raigambre constitucional a esto, el artículo 14 bis. O, si tenemos ya el convenio colectivo que se aplique, también hay convenios que establecen mayores beneficios y que pueden llegar a impactar, pero fundamentalmente en el empleo privado está en la Ley de Contrato de Trabajo. Supongamos que no me otorgan tareas, ¿no? Yo intimo a que registren, pero además no me están otorgando tareas, no me dejan ingresar al establecimiento. Ahí hay otra obligación contractual muy, muy importante, que es la obligación que tiene el empleador de dar tareas conforme a la categoría del trabajador, artículo 78. Entonces ahí vamos armando la estructura de, primero intimo al empleador a que cumpla con las obligaciones contractuales bajo apercibimiento o amenaza de rescindir el vínculo contractual por exclusiva culpa del empleador, como digo yo, o como consigno yo, en los términos y con los alcances que establece el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla de la extinción contractual con causa,
¿sí? Por incumplimiento contractual de alguna de las partes. Y el artículo 246 que habla del despido indirecto, que es cuando el trabajador interpreta la voluntad del empleador y se coloca en situación de despido indirecto porque el empleador se niega el cumplimiento. Entonces, tenemos esta estructura que cuando son relaciones de trabajo encubiertas, vamos a invocar fundamentalmente el incumplimiento de la obligación de registro, que está en el artículo 7, y que lo tenemos que hacer en la forma o en los términos que nos exige el artículo 11 de la 24013, ¿sí? Y vamos a consignar cuándo ingresamos, qué tareas, con la mayor especificidad posible, qué tareas realizaba el trabajador o la trabajadora, porque eso también hace al convenio que se le aplique, o en realidad el convenio que se aplique tiene que ver con la actividad principal de la empresa a la que vamos a reclamar el incumplimiento contractual de registro. Pero siempre con la mayor especificidad por la categoría que corresponda aplicar a ese trabajador. En cómo se extiende y se distribuye la jornada, otra condición contractual, es decir, cuándo realiza las tareas el trabajador, qué remuneración percibía, ¿sí? Y en el caso de que, supongamos, esto es como un primer párrafo, y en el caso de que exista alguna forma de encubrir la relación de trabajo por parte del empleador, ya les digo, locación de servicios o simulación de una relación comercial, como un segundo párrafo yo lo que hago es poner que a través de esta apariencia de legalidad que se intenta dar con el contrato de locación de servicios, que a veces incluso el trabajador no tiene copia, cuya copia no se ha hecho entrego, o esta parte desconoce, etc., se está pergeñando una maniobra fraudulenta en los términos y con los alcances también de la figura del fraude objetivo del artículo 14. Cuando la otra parte niegue, obviamente uno, por lo menos este es mi criterio, depende cómo, hay mucha diversidad de intercambios telegráficos, uno puede volver a intimar por última vez por imperio de los deberes de conducta, de buena fe, otro de los principios también, de continuidad del contrato de trabajo, la vocación de continuidad o subsistencia que se tiene en el contrato de trabajo por el artículo 10 de la LCT. Pero en el caso de que la otra parte lo niegue o desconozca y demás, uno configura el despido o hace efectiva la amenaza y el apercibimiento del primer telegrama conforme a esos incumplimientos contractuales que son tan graves que no admiten que la relación de trabajo continúe, que es básicamente lo que dice el artículo 242. Como para que puedan hacer preguntas también ahora, y cierro con esto. ¿Esto aplica? Yo es mi criterio, porque como les decía, creo que hay una deficiencia doctrinaria inicial de definir a la relación de dependencia por sus manifestaciones, por si se lleva uniformes, por si se presta servicios en hora determinada, por si se lo hacen en un lugar físico. Todas cosas que no hacen al aprovechamiento de la prestación por parte de un tercero, ni que yo esté prestando sus servicios insertándome en una organización que me es ajena, ¿sí? Que son como las notas más fundamentales del contrato de trabajo. ¿Quién es titular de lo que nosotros llamamos poderes empresarios? Es decir, ¿quién tiene poder disciplinario? ¿Quién organiza económica o técnicamente la empresa? Si el trabajador efectivamente se autogestiona, tiene la potestad de definir cómo, cuándo y dónde y de qué forma realiza su prestación. En cuanto nosotros vemos, como habíamos puesto el caso del remisero, que quien le asigna a los clientes es una determinada central, que tiene que hacerlo con un determinado parámetro, ya ahí hay la imposición de un poder exorbitante que viene por parte del empleador. Bueno, no sé si quieren abrir a preguntas, si no, André, no como más tiempo y puedo responder preguntas específicas de los colegas. Bárbaro, bárbaro. Ahí te voy haciendo las preguntas. Había acá marcado la 1. Una consulta. ¿Qué pasa si una persona física, esto lo dice la doctora Macarena, qué pasa si una persona física es quien da las órdenes, pero en los papeles es otra? ¿Hay que alegar el artículo 26 de la Ley de Contrato de Trabajo? Sí, justamente ahí tenés a alguien que registralo formalmente, figura como empleador. Desde ya,
desde ya que por supuesto se lo va a traer como responsable, pero a la persona física que también efectivamente presta o otorga órdenes y demás, también o sea, ambos, obviamente invocamos el 26, el 21 y el 26 en ese caso. Lo que se puede hacer es consignar el intercambio telegráfico que formalmente figura como empleador en los recibos de haberes o en la documentación laboral tal, sin perjuicio también de lo cual tal persona es titular o ejerce de manera uniforme e indistinta con la otra, no los poderes empresarios. Todo para ampliar el espectro de responsables conforme lo que establece la ley y lo que pasa en la realidad de los hechos, para responder por esta determinada relación laboral. Ahí vi, Andrea, que hay una pregunta con respecto al domicilio que también les voy a pasar jurisprudencia. ¿Qué pasa si es desconocido y demás? Hay jurisprudencia, yo soy malísima para los autos, pero se las voy a pasar. Excelente, excelente. Incluso del año 2019. ¿Qué pasa cuando es desconocido? Bueno, si es el domicilio actual, válido y vinculante, como dice esta jurisprudencia, supongamos que es el domicilio que figura en el recibo de haberes, aunque no sea el domicilio de la sociedad, supongamos que está en la Inspección General de Justicia o en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Es válida esa notificación, ¿sí? Es absolutamente válida porque es un domicilio que está consignado en la documentación laboral, ¿sí? Si bien hay un principio general, que es quien elige un medio para comunicar o notificar a la otra persona, se hace cargo de las controversias que pueda llegar a traer aparejado este medio, lo cierto es que hay domicilios que resultan actuales o vinculantes, ya sea o porque son el lugar de trabajo, o porque están en los recibos de haberes. Les cuento, por ejemplo, un ejemplo hace poquito, con todo el tema de la pandemia. Yo había iniciado un intercambio telegráfico contra de una relación de trabajo que no estaba encubierta, pero por otras injurias, contra 2 administrativos del club River Plate. Les pido disculpas a los que son hinchas del club. Y la verdad que decían que el domicilio estaba cerrado después de 2 o 3 meses por el efecto de la pandemia. Es decir, esto lo alegaron después de 3 o 4 meses respondiendo una de las cartas. Lo cierto es que es la sede central que figura en la FIP, en la documentación laboral. No pueden desconocer la existencia y la validez de ese domicilio, ¿sí? Entonces, son cuestiones a las cuales también se aplica la buena fe. Con respecto al trabajador, el trabajador siempre tiene que mantener actualizado el domicilio que el empleador registra en su legajo. Porque a veces sucede que el trabajador se olvida de actualizarlo y uno le pregunta, pero ¿te pueden haber enviado la respuesta o tengo miedo que me despidan por abandono de trabajo y me hayan intimado? ¿Te pueden haber enviado la respuesta a otro domicilio? Y tal vez no actualizaron el domicilio anterior, por más que la empresa lo sepa. Y ojo que ahí también aplica la buena fe o la obligación de mantener actualizado el domicilio del trabajador. Esa era la pregunta que vi yo, Andrea, justo en el chat. Buenísimo, buenísimo. Ahí sigo, bueno, todo el mundo te felicita, dice súper claro, así que están todos contentos, muy agradecidos. Y te sigo haciendo las preguntas, que son varias. No, vos sabés lo que te admiro, Nati, y la verdad que estoy chocha que hoy pudiste estar acá. No, para mí es un placer, en serio. Gracias, amiga, te quiero mucho. Bueno, acá dice, bueno, muy didáctico la doctora, me interesaría, si no es molestia, cotejar o tener los modelos. Bueno, eso ya lo piden académicas, la doctora nos va a alcanzar y desde académicas les van a pasar el material. Doctora, un trabajador de la construcción tiene un empleador principal. La obra está a cargo de un grupo de desarrollistas con los fondos de un fideicomiso. Intimé ante la falta de pago a los 3. A ver, pareciera como que está preguntando. Intimé a los 3, ¿está bien? Sí, está perfecto. Ojo que ahí, bueno, sabemos que la construcción tiene un estatuto especial, que es la ley 22.250, con un convenio colectivo que es el 76/75 y tiene un régimen distinto. Pero en lo que tiene que ver con esta noción del aprovechamiento del trabajo, en este caso el trabajador de la construcción, está perfecto. Además tenía todo, tenía fideicomiso, más sospechoso, todo pobre. Va a ser bastante trabajoso. Ahí La le mando colega un beso a pobre. Viviana Dobarro, que veo que, Vivi Dobarro, que está escribiendo. Un beso, Vivi. Están todos, Acá Ahí te está. vinieron a ver todos los amigos. A ver,
Las otras preguntas. En estas, la doctora Inés Campanaro dice, en estas relaciones encubiertas está el grave problema del domicilio al cual dirigirse el telegrama. ¿Qué ocurre cuando el correo informa a desconocido? Y tengo otro domicilio. Eso lo aclaraste recién, Nati, me parece, Sí, ¿no? hay que ver también, supongamos que Y no el tengo otro trabajador... domicilio. ¿Cómo? ¿Y no tiene otro domicilio? Claro, debe ser, y aparece Ahí como hay que ver, desconocido. bueno, Y yo primero fui si es al la única boletín, persona, claro, si es la única persona o física o jurídica a la cual se está reclamando, si es persona jurídica y no hay un domicilio de referencia o vinculante en donde el trabajador haya ido a prestar servicios o demás, obviamente lo principal es ver cuál es el último domicilio registrado ante la Inspección General de Justicia, eso se puede consultar por el boletín oficial, pero si no ver cuál es, cuando me refiero a domicilio vinculante, válido de actual, en los términos jurisprudenciales que les voy a pasar, es esto, ¿no? No necesariamente, ustedes saben que uno de los atributos de la persona, tanto física o jurídica, es el domicilio, y el domicilio legal se presume, ¿sí?, que la persona se encuentra allí, con lo cual a veces me ha pasado, y creo que le puede llegar a pasar a muchos colegas, he notificado demandas que han quedado en rebeldía en el último domicilio registrado de una sociedad comercial, artículo 11 de la Ley de Sociedades Comerciales, en la Inspección General de Justicia, y después me han planteado todas las nulidades habidas y por haber, y hay una presunción porque tiene efectos respecto de terceros. Esa es justamente la finalidad de tener registrado, actualizado para las sociedades comerciales un determinado domicilio. Entonces, busquen siempre si es una sola persona y no hay un domicilio vinculante donde haya ido a prestar servicios, donde que esté registrado en algún tipo de documentación. También hay jurisprudencia que considera válido el domicilio fiscal de la FIP, pero fundamentalmente si no hay, primero si es una sociedad comercial, al domicilio que está registrado en la Inspección General de Justicia, y si es una persona física, lo que hacemos es ver cuál es el último domicilio registrado, o en el Registro Nacional de las Personas, o en la Cámara Nacional Electoral, o en la Policía Federal, cuál sea el último que nos informen que ha sido modificado. Perfecto. Bueno, después muchas felicitaciones de la doctora Gisela Anselmo, Juan Ignacio Lupi, todo, bueno, felicitándote. Acá el doctor Leonardo Pérez pregunta, ¿qué sucede ante pluralidad de empleadores físicas y jurídicas? ¿Se remite ese D a cada una de estas partes? Sí, yo les digo lo que hago, sí. Cuando hay multiplicidad de personas físicas o jurídicas, tal vez tenemos un primer telegrama, que en el primer telegrama tenemos que enviar, esto me olvidé decirlo, y ahí vi un colega que lo está apuntando también, conjuntamente, porque la verdad que la ley dice en el plazo de 24 horas, pero lo ideal no es que manda ahora y después en unas horas después, mandar los dos en el mismo momento. Como hay un grave fraude laboral y también fiscal, ¿sí? Ojo, que por eso está interesada la FIP, por otro de los incumplimientos contractuales, meto apostilla, que es el incumplimiento contractual de ingresar los fondos y contribuciones con destino a los organismos de la solidaridad social y sindical, artículo 80. Eso es otra injuria que también puede llegar a sumar en un primer intercambio telegráfico, que ojo, en el primer telegrama uno pone todas las injurias, absolutamente todas, no es que, bueno, no está registrado y después mete una injuria más, no. Los incumplimientos a los deberes de conducta, el incumplimiento a la obligación de registro, el incumplimiento de la obligación de dar tareas, etc. Pero bueno, tenemos que enviar copia por lo que dice el artículo 47, que creo que es de la ley, a la FIP, ¿sí? Simplemente transcribiendo, yo le pongo, también les voy a mandar un modelo en los términos y del artículo tal, cumplo en remitirle copia del reclamo que en el día de la fecha le referí a Pirulito, a quienes les hemos mandado el intercambio telegráfico, si tienen los quit mejor, si no se pone quit desconocido, o eso hago yo, el domicilio y demás, y la transcripción de la carta documento. Pero sí, se le manda a todas y cada una de las personas que nosotras consideramos responsables. Yo lo que hago es hacer un pequeño encabezado y decir cuál es el fundamento jurídico por el cual lo estoy reclamando. Y cuando hay pluriempleador, casi siempre pongo artículos 5, 21 y 26, en este caso. Perfecto. Bueno, la doctora Firpo también, muy clara la exposición, después la doctora Cecilia Dale, que también muy clara la exposición de la doctora Salvo, y la doctora Ingrid Marcela Maciel pregunta, en tiempos de pandemia, el Correo Argentino ha dejado al domicilio legal 3 avisos de visita, domicilio cerrado, ingreso IGJ, ¿tengo que tomar como válido el último realizado?
Si ese domicilio que está informando cerrado, que fue exactamente lo que me sucedió a mí, es el domicilio legal, ahí también, más allá de que, o sea, no es que no llegó el telegrama porque es domicilio desconocido, o porque cerró, porque, es decir, expira el plazo, que creo que son 5 días, que la pieza permanece en el correo, va de vuelta, y ahí te van a decir los motivos, es el domicilio legal, es el que tiene obligación de recibir. Perfecto. Bueno, acá también muchas felicitaciones y después la doctora Florencia Capa Escarpelli, pareciera. Buenas tardes. Quería saber qué pasaba en el caso que la carta documento vuelva rechazado. Y depende, ¿no? Bueno, ahí está, hay que ver a qué domicilio lo enviaste en el caso de que sea rechazado. Yo lo que hago que es cuando, si viene rechazado, porque no es que rehusado, no es que dice Claro. desconocido, no vive allí, el rechazo es una consumación, desde mi punto de vista, flagrante de la violación de otro. Yo trato de ponerlo todo en injuria, en clave de injuria contractual o incumplimiento contractual. Del deber de buena fe, y artículo 63. Es decir, está rechazando una intimación. Hay otros 2 artículos que en clave de lo que estamos hablando también son muy importantes, que es el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, que rige para el empleador cuando el trabajador lo intima a que dé cumplimiento a obligaciones que están en el contrato. Y que básicamente lo interpela, que en el plazo de 48 horas dé respuestas a lo que está solicitando el trabajador. Y fíjense que acá también hay otra presunción iuris tantum, ¿no? Constituirá presunción en contra del empleador. Este artículo se titula Intimaciones presunción, también se usa mucho en el intercambio telegráfico. Constituirá presunción en contra del empleador su silencio ante la intimación hecha por el empleador de modo fehaciente, relativa al cumplimiento o incumplimientos de obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Después sigue, pero básicamente es esto. Perfecto. La doctora Lila Medina dice, en el caso que sea desconocido, si es válido, ¿continuamos el intercambio? En el caso de que sea sea desconocido. Si es desconocido, válido, continuamos intercambio. claro, sí, en realidad, fíjense que desconocido es la causal donde dice, Claro, bueno, no vive aquí, no es. Y es un pero es... domicilio, claro, donde estabas prestando servicios, que es vinculante o es el domicilio legal, estamos en la misma. ¿Qué es lo que, o sea, la actitud reticente ante las intimaciones del empleador, que también constituyen presunciones en contra del empleador en estos términos, porque es una suerte de silencio y también es un incumplimiento al deber de conducta, tiene que ver mucho a qué domicilio estemos. Por eso no es el supuesto de domicilio incorrecto, incompleto, más, es desconocido. Y si ahí es donde vos prestaste servicio, no sé, los últimos 15 años, y bueno, ahí hay una evidente mala fe en la reticencia a recibir esas intimaciones. Perfecto. Bueno, la doctora Cecilia Dale dice, ¿tiene alguna consideración para hacer con respecto a las empleadas de casas particulares, especialmente en estos tiempos de COVID? Bueno, también las empleadas de casas particulares, empleadas y empleados, más allá de que es una tarea también absolutamente Sí. feminizada, tienen un régimen especial también, regido por la ley 26.844. Están regidos también por el artículo 2 del decreto 297/20, que es el que inicia este famoso ASPO o aislamiento social preventivo obligatorio, con lo cual no tienen deber de concurrencia al trabajo inicialmente y también está protegida su remuneración por imperio del artículo 8 de ese mismo decreto. Con lo cual creo que es un colectivo que ha sido, bueno, ha habido noticias también, tenemos una colega conocida, Inés Noster, que me pido disculpas a Inés porque no recuerdo bien su apellido, pero que se encarga mucho de esta temática, Inés, y pone de manifiesto un poco de relieve cuál es la vulnerabilidad de este colectivo, fundamentalmente de trabajadores en esta situación, porque se trata obviamente de la primera cadena en donde se rompe la protección del derecho laboral, sobre todo porque se da en el ámbito doméstico. Entonces, eso no quiere decir que la obligación contractual sea inferior, sí que es un régimen diverso, desde mi punto de vista, no todavía con las protecciones que establece la ley de contrato de trabajo y que exige esta situación. Pero tiene que ver con una profunda reforma cultural de esta situación, porque se trata de, insisto, de universo de trabajadoras fundamentalmente que están
muy expuestas. Vulnerables, totalmente. Vulnerables. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Sergio Ruffini, el doctor Sergio Ruffini dice, un lujo, la doctora Salvo, muy clara, enriquecedora la exposición. La doctora Maru también dice, excelente. La doctora Ruggiero también. Todos te están felicitando. Después la doctora Gisela Anselmo dice, en el caso de que una persona figure como titular de habitación de un fondo de comercio, de habilitación, perdón, de la habilitación de un fondo de comercio, sin explotar ese negocio al momento del intercambio telegráfico. ¿Es viable plantear la falta de legitimación pasiva en la contestación de demanda, ya que no será técnicamente el empleador? Es que ahí está el tema. ¿Quién es técnicamente el empleador? A la luz de un Claro. derecho protectorio de orden público como el derecho del trabajo. Si formalmente era parte de una explotación que está siendo sindicada como responsable, por supuesto, si uno es el abogado de esta persona, desde ya que, como se plantea en infinidad de situaciones, cuando uno habla de una relación triangular y dice que la empresa usuaria era quien aprovechaba sus servicios, habiendo un intermediario y un contratista, ¿qué es lo que hace la empresa usuaria? Casi siempre plantea una excepción de falta de legitimación pasiva que se resuelve con el fondo de la cuestión. Porque justamente ver si aprovechaba la prestación se va a acreditar o ver con el transcurso de la producción de las pruebas en el juicio. Como poder plantearlo se puede plantear, pero yo, sobre todo porque vale aclarar y es ético que lo haga, siempre hago parte trabajadora y miro desde la perspectiva o de este prisma. Claro. Pero sí lo que no es un invento es que el derecho del trabajo, por eso destaqué, es unidireccionalmente protectorio, protege al trabajador, no es que es un privilegio ni que va a revertir las cargas de la prueba, porque de hecho lejos de lo que se supone hay juicios obviamente que se pierden porque el trabajador no tiene la forma de acreditar que estaba prestando servicio porque trabajaba solo en un kiosco, no sé, y no lo puede acreditar, y el juez para hacer una sentencia razonable la tiene que hacer en base a las pruebas sobrantes en la causa. Esto es lo que yo digo siempre. Uno puede tener razón, pero tal vez no gane el juicio porque no pudo acreditar esa afirmación. Entonces, desde ahí es muy sensible también, pero creo que si bien se puede alegar como poder, sí se puede, pero en los términos del artículo 5, del artículo 21 y 26, desde mi punto de vista cae seguro. Perfecto. Bueno, la doctora Inés Campanaro dice gracias, un placer escucharla. La doctora Viviana Dobarro, felicitaciones Natalia, excelente como siempre. La doctora Lila Medina, muy clara doc, gracias. La doctora Valeria García, muy clara, tiene que volver, ya el público te pide. Después la doctora Melina Ávila, muchas gracias, muy práctica, felicitaciones. La doctora Tiziana Natalón, creo que lo estoy diciendo bien. Gracias, Paula Pacini también, que ahí la veo, que está Una genia. mi gran referente, Paula. Una genia, una gran referente de todas nosotras, de todos, Sí, sin todos duda. y todas. Bueno, en caso que haya cambiado el domicilio del trabajador, con el intercambio declara nuevo domicilio, ¿no debe contestar a ese? Otra vez, Andrea, perdón, que no te entendí bien. Sí, a ver. Sí, en caso que haya cambiado el domicilio el trabajador, con el intercambio declara nuevo, ¿no debe contestar a ese? Sí, bueno, acá la doctora Tiziana lo que dice es, el trabajador debe tener un domicilio en su, ¿cómo se llama? La presentación que hizo cuando empezó a trabajar, Claro, en un legajo. en su legajo, y parece que cambió el domicilio del trabajador Y con no lo el intercambio de notificó. un nuevo domicilio. Claro, No, declara sí, un en el nuevo intercambio domicilio. telegráfico. Sí, me ha sucedido en el medio incluso que la empresa comienza a contestar o el letrado y lo hace desde el estudio. Uno obviamente cuando recibe una carta y la tiene que responder, se fija el domicilio y siempre lo que hago yo particularmente es responder al domicilio del que se me está escribiendo. Ahora, si el trabajador está escribiendo un determinado domicilio y se le envía al otro, y esa carta donde está cambiando ese telegrama al domicilio llegó a la otra parte, y bueno, ahí hay también una mala fe o cierta temeridad si lo que se quiere es continuar en el domicilio anterior, si siempre y cuando ya se ha recepcionado esta última carta de modificatoria. Perfecto, perfecto. Bueno, el doctor Héctor de Kiesmessler, puede ser, muy clara la exposición, gracias por compartir sus conocimientos. El doctor Jorge Alejandro Gómez, hola, ¿qué pasa si el empleado intima por TCL, pero no recibe la CD, respuestas?
enviadas por el empleador. El Si empleado intima y no recibe intima, las ¿no? respuestas, Pero no recibe enviadas por el empleador. Pareciera que hay ahí un cruce, ¿no? ¿Qué pasa si el empleado intima, pero no recibe la bueno, la respuesta, digamos, de esa primero carta que hay envió? que ver lo que yo les digo a quienes me consultan. Sí, Hay que esperar un tiempo prudencial a ver si viene de vuelta esa pieza postal. claro. Porque si viene de vuelta, evidentemente no la recibió. Ahora, si nosotros si es correo argentino, por supuesto, que hay un pequeño link que se llama seguimiento de envío, y con el número larguito que hay en el sticker que dice CD, lo ponemos y dice intento de entrega, hay 2 intentos de entrega, o entregado y no responde, se aplica de lleno el artículo 57 de la LST, que es la presunción ante el silencio del empleador que les acabo de mencionar. Perfecto. Bueno, obviamente acá Vivi nos felicita al colegio, gracias amigas, Vivi Dobarro. Después está Marcela Maggi, dice, sí, no faltaba nada, bueno, también felicitaciones. Acá hay una alumna tuya, la doctora Ingrid Marcela Maciel, que dice, la doctora fue docente cuando cursaba en la facultad, felicitaciones por la charla. Gracias. Después el doctor Santiago también, doc brillante, muy clara como siempre. El doctor Diego Obregón, felicitaciones, excelente exposición. Vivi nos manda unos besitos, Vivi Dobarro. Jorge Gracias. Alejandro Gómez, aclaro que imposible notificar, bueno, debe ser una pregunta que él hizo arriba, más adelante. Aclaro que es imposible notificar por escribano, ya que fijó domicilio en otra provincia. Bueno, fijó un domicilio en otro lado. Si Bueno. es el empleador, bueno, obviamente puede cursar. A mí me pasó en Córdoba, por ejemplo. En ese momento creo que era Claro. Todavía no era Movistar, bueno, no sé en quién no me acuerdo, en AMX, no me acuerdo. Y el domicilio legal estaba en Córdoba y el intercambio telegráfico se cursó allá. Perfecto, perfecto. Sí, podés buscar un escribano de la zona también. Claro. Bueno, después María Valeria Recalde dice, ¿cómo sería la figura de socio trabajador para reclamar al otro socio? O el socio empleado, ¿no? Pareciera. El socio empleado, artículo 27, exactamente. Exactamente, ahí está, en el artículo 27, la figura del socio empleado para reclamarte. Tenés que ceñir a ese artículo. Estoy buscando si hay alguna otra pregunta más específica. La doctora Miriam Pandulfo, ¿qué validez tiene la reducción salarial por escritura pública con representación letrada por el trabajador que después se impugna en sede judicial? Hablamos de un 241, pareciera. No, reducción salarial. ¿Qué validez tiene la reducción salarial? Por escritura pública, con representación letrada por el trabajador que después se impugna en sede judicial. O sea, aceptó ante escribano, renunció. Sí. Acá tenemos un artículo 15 así de movida. La única forma en que cae en autoridad de cosa juzgada ese tipo de negociaciones es a través de la autoridad judicial o administrativa del trabajo. Por eso se precisa de la homologación de ambas. Y esta famosa frase de se ha alcanzado una justa composición de intereses y derechos en el pleito y demás. Porque justamente se trata de derechos indisponibles. Entonces tiene que haber una autoridad que fiscalice si no se ha violado directamente el principio del artículo 12 de irrenunciabilidad, con lo cual hay mucho consejo, y no es porque tenga ningún tipo de tirria contra los colegas, no son colegas nuestros, pero los contadores o contadoras, pero que asesoran al respecto y desconocen, por eso hice tanto hincapié en los principios y en el entramado fundamental de derecho del trabajo, que desconocen estos principios, como por ejemplo el principio de renunciabilidad, que se plasma en distintas partes de la ley, como por ejemplo el artículo 15, y no tienen validez, como en el derecho comercial o civil. Perfecto. Bueno, la doctora Andrea Bernal, excelente disertación, felicitaciones doctora. Vicente Camerano también, excelente exposición, gracias doctora. Héctor hace una pregunta. Tuve una carta de documento del correo que dice no existe el domicilio, pero luego lo envié por OCA,
primero parece que lo envió por correo argentino, Sí. después lo envié por OCA, y Andreani con igual domicilio y se notificaron. Por OCA y Andreani pudo notificarlo. ¿Qué pasa con el correo en esos casos? ¿Va la primera notificación o la última? Y si se ha notificado en la segunda, o sea, primero, parece una pavada, pero me ha pasado también, chequearía bien si están igual los dos domicilios consignados en la primera y en la segunda oportunidad. Después tal vez uno conoce que existe o no está la chapa, no lo sé, y en la segunda oportunidad sí, pero lo que vale es la que recibieron efectivamente, entiendo yo que es la última. Perfecto. Marcela Auleta, la doctora Marcela Auleta, ¿cuándo enviamos a la FIP por la 2403 y se notifica en la empresa? Viene rebotado por inexistente, si es el domicilio de los recibos, pero mando de nuevo al domicilio de la Inspección General de Justicia, ¿debo mandar de nuevo a FIP? Sí, si no fue notificado, me parece que eso es lo que está queriendo decir. Claro. La de la FIP no fue notificado. Si no fue Y la idea notificado, es que sí. esté notificado. Claro, tal cual, tal cual. Tengo entendido también que ahora se virtualizaron los telegramas Sí, sí, a la FIP. Se hacen a través de un lo link pueden enviar especial, directamente. sí, Sí, lo envían virtualmente, directamente de la... porque ahí, por lo menos acá, la dirección que le enviaba yo, Hipólito Yrigoyen 370, evidentemente no estaban recibiendo. Sí. Bueno, después la doctora Silvina Salomón, bueno, la doctora es directora del Instituto de Avellaneda Lanús, una querida amiga, también excelente disertación, muy Muchas clara. gracias. Después la doctora Karina Balba, parece, excelente doctora. La doctora Marcela Magui también, excelente, gracias. La doctora María Valeria Recalde, excelente disertación. Bueno, todo el mundo te está felicitando. Gracias por su respuesta muy clara. El doctor Leonardo Pérez. Bueno, y Viviana Elisa Carrizo, una querida amiga que va a disertar la semana que viene, nos dice, ¿se puede hacer por correo también el envío de la multinota AFIP, cuando no hay delegación de AFIP en el lugar? Pareciera que ella, sí. Se puede hacer, bueno, ella le da una acotación, por la multinota. Ah, está bien. Sí, está es bien, importante saberlo, sí. Sí. Uno lo terminó haciendo por carta de documento porque contesta más rápido al correo diciendo que se recibió. Claro, pero y no sí cuando es cierto, es muy importante esa aclaración que hace la doctora, sí. Sí. Perfecto. El doctor Héctor Kemerler dice, envío un TCL de correo que dice no existe domicilio. Pero, bueno, volvió a contestar el doctor, le dijimos que era la segunda, que con Oca y Andreani. Así que sería esa la notificación. Sí. Acá por privado me manda la doctora Macarena, que dijo la doctora el 5, el 21 y el 26 la ley de contrato de trabajo. Lo invoca también en la notificación de AFIP. Lo que pasa es que lo eso que yo dijo la doctora. Claro, sí. Lo que hago es copiar, transcribir el reclamo que le efectúa el empleador, ¿no? De un poquito más reducido no en términos de lo que pongo, ¿no? En tamaño, a la FIP, comunicándole cuándo está el reclamo. Perfecto. Bueno, después el doctor José Luis Marcial también. ¿Qué sucede cuando remitimos telegrama a la FIP? Y como la FIP no está operativa, el correo devuelve el telegrama al remitente. Doctor José Luis Marcial. Perfecto. Por eso digo, ahora se habilitó una opción virtual. Yo la verdad, honestamente, para mí es mejor. Justamente por ese tipo de problemática. Es un poco complejo porque lo tiene que hacer el trabajador. Hay que explicarle, ayudarlos, porque hay que comentarle bien cómo lo tiene que hacer. No es simple. Esto acá uno está contento porque... Colucci dice que mandó a la FIP en pandemia y recibió. A mí también me pasó una de las últimas veces que recibió en pandemia, pero depende. Sí, siempre. Bueno, acá el doctor Vicente Camerano dice, ¿qué estrategia se podría utilizar cuando se niegan a recibir una notificación de demanda al domicilio legal que figura en AFIP? Argumentando que no es el domicilio de empleador. Gracias. Justamente, el domicilio válido a los legales es el que está inscripto en el contrato social o sus sucesivas modificatorias.
Yo digo, Inspección General de Justicia, puede ser Dirección de Personas Jurídicas, se informa, y a veces se conserva el mismo domicilio que hace, no sé, 20 años atrás, 10 años atrás, pero a veces hay modificaciones justamente del último domicilio. Y ese es el domicilio que yo tomaría como válido, sobre todo si hay rechazo de la otra parte. Si el domicilio que está en la FIP es domicilio vinculante en los términos que mencioné con anterioridad, es decir, es el domicilio de trabajo, donde tiene la explotación y más, eso es otra cuestión. Pero si no, siempre buscar a los efectos legales cuál es el domicilio en donde se presume, iure de iure, que ahí está, sí o sí, que ahí está la empresa. El doctor Santiago Dillarian dice, cuando los empleadores niegan el vínculo de trabajo de una relación sin registrar, lamentablemente luego, en un juicio ganado por la parte trabajadora, no comprendo por qué los jueces no aplican el artículo 45 del Código Procesal Civil Comercial de la Nación, artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo cual me da a pensar que inclusive pueden jugar todo el andamiaje de daños del Código Civil y Comercial de la Nación unificado. ¿Qué opina, Doc? Brillante lo suyo, gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, no me especializo en daños, pero yo creo que es clarísimo el 275 en lo que hace a la negativa de existencia de la relación de trabajo, y como bien dice el colega, hay mucha reticencia en la aplicación. Me han tocado casos en donde efectivamente está el presupuesto fáctico, el presupuesto normativo, y se aplica el interés agravado al 275. Pero ya si se puede alegar la existencia de daño o perjuicio en particular, no sé si interpreté bien la pregunta, no me siento autorizada a responder, porque tal vez uno puede conjeturar que sí y no, los especialistas dicen que no. Pero sí que hay, como dice el colega, mucha reticencia a aplicar el 275 ante estos casos que son justamente los que establece el antecedente de esa norma. Perfecto. Después, bueno, acá el doctor, le volvemos a decir, Héctor, le volvemos a decir que es en el último domicilio el que se notificó, porque acá lo vuelve a preguntar, pobre, debe ser que tiene el caso y está un poco preocupado. Bueno, después Lilia Medina, sí. Lilia Medina dice, muchas gracias por responder. María del Carmen Zanelli, una querida amiga, también dice, mis felicitaciones a la doctora por su exposición, muy clara. La doctora Florencia Capa Escarpati dice, excelente exposición, muy clara, muchas gracias. La doctora Tiziana Mataloni dice, en caso de rechazo, ¿se debe enviar otro TCL considerándose despedido al trabajador o ante el rechazo de la primera se cierra el intercambio? Muchas gracias. Yo les digo mi criterio. Si hay una negativa rotunda, por ejemplo, la existencia de la relación de trabajos, hay algunos que consideran que no se tiene que aguardar el plazo que da de 30 días el artículo 11 para que el empleador registre la relación de trabajo. Otra de las cosas que yo hago también es en el primer telegrama, digo, que se intiman en los términos del artículo 7, 11 y de la ley 2403 a que registre la relación de trabajo, pero que conforme artículo 57 manifieste en el plazo de 2 días si tiene voluntad de registrar. Eso es otra de las cosas, ¿no? Porque algunos dicen, ¿para qué esperar los 30 días? Yo de todas formas, esto lo hago también en el segundo telegrama ante la negativa, ratifico lo que puse en el anterior, rechazo que se dice, y por imperio del artículo 62, 63, buena fe y vocación de continuidad del vínculo, artículo 10, intimo por última vez a que dé cumplimiento a los emplazamientos que ya cursé en la primera. Porque se encuentra vigente, se llama rechazo, mi rey, y ahí obviamente hago efectivo el apercibimiento. Bueno, te digo, Nati, están pidiendo totalmente todo el intercambio que tenés, ¿eh? Ya, bueno, para ganar todo mando ese segundo formato de segundo telegrama. Bueno, digo que se intimen. Bueno, entonces la doctora Carolina Falgione dice, excelente, gracias. Bueno, acá Paulita Pacini también, excelente Nati, clarísimo. La doctora Gisela Alcermo, gracias por responder. Acá Vivi Carrizo, muchas gracias, nuevamente me tengo que retirar, una genia. Bueno, porque va a disertar el próximo viernes, perdón. Después Amanda Navarro, muchas gracias, excelente disertación. Jorge Alejandro Gómez, legajo de inicio.
Está bien. Te debe referir a la pregunta anterior. Claro. Lumina Lastretti dice, magistrar la clase. Jorge Alejandro Gómez se viene de vuelta porque no lo va a buscar al correo. La pregunta era, desde el punto de vista del empleador. Él debe ser que está como abogado del empleador. La pregunta era desde el punto de vista del... Si es el domicilio, si es el empleador y es el domicilio del trabajador, que es el último registrado en el legajo y vuelve de vuelta, está complicado el trabajador, del mismo modo que lo estaría el empleador. Totalmente. Tienen que mantener actualizado, lo pueden llegar a intimar por cualquier situación y no se encuentra en ese domicilio. Perfecto. Bueno, acá la doctora Macarena, te felicita nuevamente, dice muy clara. Silvina habla del 223 bis. Después ahora le habilito para ver, no sé qué es lo que quería decir el 223 bis. Doctor Marcelo Salvatierra, no, la doctora Marcela Salvatierra dice, si se envía telegrama para que el empleador cumpla con pagos o de horas extraordinarias, ¿cuándo se presenta a trabajar el empleado? Lo maltratan. Si no regresa al trabajo por el hostigamiento y todavía no cumple con el plazo otorgado para que cumpla con los requerimientos, ¿es aconsejable enviar telegrama por ese hostigamiento? El tema es el siguiente, a ver si entendí bien. Si está intimando por esas diferencias salariales o el pago de esas horas extraordinarias, horas extras, va al trabajo, claro, y tiene una situación de hostigamiento, maltrato, y se tiene que retirar, o bien se puede hablar de una negativa de tareas, y yo lo consignaría en el caso de, siempre hay que ver cómo lo voy a acreditar con posterioridad, y si hay testigos que puedan dar cuenta de la existencia de esa situación. Eso es muy importante, porque si no vamos a hacer la manifestación de una afirmación en el intercambio telegráfico que no sabemos si vamos a poder acreditar. Entonces, tal vez, si se retiró y quedó constancia de eso, es que o no se le dejó la permanencia en el lugar de trabajo, y yo ya directamente meto el artículo 78, que es la falta de acción de tareas, y que es otra de las obligaciones vertebrales del empleador en el contrato de trabajo, conjuntamente con la obligación de pagar la remuneración, y lo engarzo en un incumplimiento más grave y no de índole tan objetiva, pero esto visto desde el punto, subjetiva, perdón, esto visto desde el punto de vista de la táctica o la táctica jurídica de prueba, no desde el punto del gravamen que le puede haber llegado a producir al trabajador esa situación de maltrato o hostigamiento. Pero lo veo desde el punto de vista práctico, que a veces se ponen un montón de situaciones en el intercambio telegráfico, lo que hablamos hace poquito, un montón de situaciones, y después no las tengo cómo acreditarla, que me dijo tal cosa o tal otro, ¿y cómo lo acredito? ¿Cómo, y en qué injuria abreva? Y tal vez sí puedo probar que no me negaron la entrada al trabajo. O sea, son cuestiones de prueba más que nada. Perfecto. Bueno, la doctora Marcela Oleta dice, están recibiendo ahora en AFIP. Ah, bueno, sí, está recibiendo. El doctor Sergio Traiber dice, excelente disertación la doctora Salvo, 10 más te puso. Después la doctora Macarena dijo, ¿qué dijo? Un La beso a doctora, Sergio, ¿se podría hacer por multinota la intimación por falta o deficiente registración? ¿Multinota a qué se refiere? No, la verdad que no sé. ¿Qué dijo? Porque lo primero que, Bueno, hablaba de lo primero que le voy a la decir, multinota era lo de la FIP, pero claro, no, acá pero la lo que intimación por falta. vale aclarar una situación. El trabajador también puede intimar verbalmente. El Sí, tema sí. es que ¿dónde está la intimación fehaciente ahí? O lo puedo escribir en una carta y después si la aprobás, pero tenés que acreditar el contenido. Cuando hablamos de medio de comunicación fehaciente, por ejemplo, un telegrama o demás, etcétera, es justamente porque puedo acreditar el envío, las condiciones de envío y recepción, pero también el contenido, porque hay una copia que la tiene otra institución. Entonces, si yo elijo un determinado medio para notificar algo y también me hago la carga de acreditar la recepción, también el contenido. Sí, claro, tal cual, el Totalmente. tema es la prueba, dice la doctora Colucci ahí, es cierto, el tema es Sí, acreditarlo. sí. La doctora Jessica Massa dice, despidan a un trabajador de la construcción, ¿le corresponde la doble indemnización? La doble indemnización ahora vigente por creo que es el 528, el DNU 528, no hace ningún tipo de distinción. ¿Sí? Es decir, donde la ley no distingue, nosotros tampoco tenemos que distinguir.
Por No supuesto. es que, entonces, yo desde ese punto de vista considero que sí. Perfecto. Bueno, la doctora Marcela Uleta dice, se intentó notificar al empleador ese domicilio de trabajo. Vuelve inexistente, pero el domicilio y también manda la FIP. Me parece que reitera. Si la primera vez no se pudo Sí. notificar a la FIP, hay que reiterar a la FIP. Está bien. La doctora Natalia Claro, Colucci ya mandé la FIP en pandemia y recibió. Perfecto. La doctora Laura sí. Chaer, yo también envié y recibí. Bueno, muy bien. Marcela Uleta dice, si mando uno nuevo a otro domicilio, ¿debo mandar de nuevo a la FIP? Brillante la doctora, muy clara. Eh, Pero si lo recibió en en realidad es primero una la gran FIP, pregunta. Yo ¿qué? considero que no, pero porque esto de que dice dentro de las 24 horas, en realidad creo que sería un rigorismo formal que el juez considere no cumplido ese recaudo que tiene por finalidad poner en conocimiento a la FIP de la existencia de un fraude fiscal, porque no estuvo mandado en el mismo momento de la anterior notificación, sobre todo si se frustra la primera, pero llegó a la FIP. Yo considero que no. No hace falta reiterar a la FIP. Perfecto. El doctor Piro Soa. Excelente disertación de la doctora Salvo, muchas gracias. La doctora Laura Chaer dice, si tiene que cumplir los 30 días para su registro, es requisito fundamental. Depende cómo se intime, ¿no? Eso ya lo habíamos hablado, que Sí. se puede intimar por 2 días. Tiziana, pero obviamente siempre con la intimación, o sea, tenés el plazo, pero si la otra parte no contesta. No Bueno, sé, ese paso no contesta, creo que no. Tiziana Mataloni dice, excelente, muchas gracias. José Luis Marcieli dice, todo muy claro, pero no entendí cómo suplir la situación cuando remite el trabajador el telegrama del 47 y la FIP se mantiene cerrada y no recibe telegrama ni comunicaciones. ¿Cuál es la otra opción? No la escuché en los últimos telegramas, no son devueltos al remitente. Sí, pero habíamos hablado ahora que está el sistema, que Para FIP, puede, claro, está el sistema virtual, que es muy complejo. sistema virtual. Para mí es muy Sí, no complejo. es simple. Por ahí para nosotros no es tan complejo, pero Claro, pero lo para tiene que quien no hacer el está trabajador. familiarizado. Hay que explicarle, nos tenemos que tomar el tiempo, hablar bien, porque es muy importante que lo realicen. Y sería una pena que se perdiera todas esas multas, ¿no? Por no hacerlo correctamente. Bueno, Gisela Anselmo dice, Débora, muy bien, va a solicitar el material. Roxana Medeu, también integrante del instituto, dice, muchas felicitaciones. Después el doctor Sergio Trailer, cuando intimamos registro, retengo tarea hasta que se expida. ¿Es viable? Cuando intimo registración, retengo tarea hasta que se Sí, expidan. ¿Es viable? sí, sí. Yo lo que pongo también les voy a mandar en el, en Claro, el, en el modelo de telegrama que hago, yo pongo teniendo en cuenta condiciones o incumplimientos contractuales y condiciones de clandestinidad, retengo mi prestación, ¿no? Por el famoso excepción de incumplimiento, hasta el cumplimiento de la otra parte. Sí, sí, claramente. Lo que pasa es que es incompatible, yo creo que había perfecto. mencionado en la falta de acción de tareas. Si obviamente estoy alegando falta de acción de tareas, no voy a retener prestación, ¿no? Eso desde ya. Bueno, la doctora Natalia también te felicita, la doctora Massa también, Jessica Massa. La doctora María del Carmen Zaneri dice, empleado de propiedad horizontal, preavisó el 27 del 9, muy preciso esto, para fin del contrato 30 del 12 del 2020. ¿Qué pasa con el DNU 34/2019? ¿Me tiene que abonar doble? Preavisando el 27 del 9, ¿Cuándo, 30 del 2. cuándo ingresó? Porque si es una relación laboral que se inició con posterioridad, creo que es al 13, 14 de diciembre, que es cuando entró en vigencia el 34/19, no. Si es con anterioridad, el 34/19 se prorrogó, yo no sé si es el 624, pues ya me mezclo con el decreto que prohíbe los despidos justamente, y después está la doble indemnización. La doble La indemnización creo que son adicción, la 528. duplicación. Claro, habla del DNU 34-2019,
que es... Está prorrogado, creo, por el es 528, que es la doble indemnización, hasta fin de año. sí, El requisito sí, fundamental sí. es que esa relación se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto, que creo que es el 13 de diciembre del 2019. Perfecto. Bueno, la doctora Oleta también, clarísimo lo de la FIP, la doctora Colucci. Y acá la doctora María del Carmen Zanelli hablaba de 7 años de antigüedad, o sea que es Y en anterior ese caso sí. al decreto. Entonces sí, la doble. Y la baja fue el 30 del 12 del 2019, sí. Esto empezó el 13, ¿no? Si Sí, mal no sí. recuerdo. Sí, sí, sí. Entonces es el Así 34, si el que, sí, 2019 sí, sí. el 34, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, Nati, la verdad, un lujazo, todos, gracias a Bueno, todos, qué participación, todos, felicitando, realizando las preguntas. Bueno, la bueno. verdad, espectacular, no sé si había alguien que quería levantar la mano, así escuchamos la voz de otras personas. No sé si está Silvina Salomón, a ver, porque por ahí se retiró, porque ella había explicado, sí, no está Silvina. Había preguntado sobre el 223 bis, pero bueno, yo creo que, no sé si alguno más quería hacer otras preguntas. Fundamentalmente son todas felicitaciones. Y acá pregunta la doctora Karina Balba. ¿Qué pasa cuando la empresa no abona los sueldos y no reubica al trabajador porque dice que los locales están cerrados por pandemia? ¿El trabajador se puede considerar despedido indirectamente y solicitar la doble indemnización? Primero hay que ver si esa prestación que realiza ese trabajador es esencial o no, en los términos que establece obviamente el 297 y las sucesivas decisiones administrativas que fueron considerando esencial el, eh, los trabajos. Pero en el caso de que, por supuesto, haya un incumplimiento contractual, no es que la provisión de despidos es un contrato forzado. Por supuesto que el trabajador se puede considerar despedido si hay un incumplimiento por parte si ese trabajo esencial, no lo dejan ingresar a trabajar o no le pagan la remuneración. En ese caso, sí, por supuesto, desde ya. Perfecto, perfecto. Creo que no hay más. No sé si alguno quería tomar la palabra. Alguno. Bárbaro. Te agradecen No, todos. gracias a ellos. A ver, la verdad, espectacular. No, la verdad que todos espectacular. No sé si alguno quería. Me parece que no. La verdad, clarísimo, clarísimo, Nati, clarísimo, clarísimo. Bueno, te agradezco de corazón, sabes lo que te admiro, y estoy muy contenta que hoy tenerte acá en el instituto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Eh, Andrea, a todos y a todas. La verdad, un verdadero placer. Gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene, que va a venir la doctora Viviana Carrizo, una genia, que va a hablar sobre empresas familiares. Un tema bastante complejo, que la Ríspido. verdad que es ríspido, es Bueno, ríspido. Bueno, muchas gracias, gracias ¿eh? a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Nati. Gracias al Colegio de Abogados de San Martín y al Consejo y al área académica. Y a Ale, que hoy estuvo con nosotros. Gracias, Nati. Gracias por estar y gracias a todos ustedes. Un cariño Chao. grande.